Leyenda del Cerro Prieto. Según los Cucapá. Este libro mito, local o es un libro nacional? el libro nacional de texto gratuito para niños, y lo que pasa es que es un mito que los Cucapá pasaban de voz en voz, que es aquí donde entra la importancia del anciano dentro de la familia. Esta historia la contaba doña Pascuala Sainz, y la vez que yo la escuché de primera voz fue de Onésimo González, que era el último líder varón de los Cucapá. Actualmente ha habido 3 lideresas hasta la actualidad. Don Onésimo falleció en 2006, y él contaba que el mito siempre está relacionado con la creación, el origen, de dónde venimos, qué somos y qué estamos haciendo aquí. Entonces contaba que los abuelos y los padres de sus abuelos decían que aquí los Cucapá, que fueron los primeros en habitar y que vivían por la orilla del río, y que toda esta zona donde vivimos se inundaba, y que ellos venían y se quedaban durante lo que es el otoño y hasta la otoño primavera por la orilla del río y pescaban. Pues ellos tenían su idea de que la creación del universo fue muy parecida a la cristiana, que decía que en un inicio todo era oscuridad y lo único que había dentro de la oscuridad era agua, y que dentro del agua existían una dualidad, que eran 2 hermanos gemelos. Uno se llamaba Zipa y otro se llamaba Comat, y que un día deciden salir del agua para comprender qué había más allá. Y primero sale Comat, y Comat se convierte en la luz, se convierte en el sol y en las estrellas. Pero como sale antes que Zipa, Zipa no alcanza a acostumbrar sus ojos a la luz, y cuando sale inmediatamente se queda ciego, por lo que Zipa se convierte en la noche, y entonces aparece la primera dualidad. Y se dice que comienzan a crear las estrellas, las galaxias, el cielo, y crean a la tierra. La tierra la crean con el sudor de su cuerpo, la crean con la tierra y el lodo que se pone en su piel, y así es como crean las montañas, crean los mares y crean el cielo. Y ya que hay un mundo, el mundo está solo, y deciden darle vida y crean a las plantas y crean a los animales. Y se habla que en un inicio, originalmente, el primer guardián de todo era el coyote, y ponen al coyote a cuidar de todo lo que se encuentra ahí. Pero a medida que va pasando el tiempo, los animales se acostumbran a que pues prácticamente no existe el bien y el mal, hacen lo que se les pega a su regalada gana y se empiezan a comportar como nosotros. Coyote significa Yacpa, y Yacpa pues es otra historia muy larga en la que tiene que ver en Cucapá, que tiene que ver cómo él se queda como guardián. Pero entre esta situación los animales empiezan a agredirse unos a otros, empiezan a hacer lo que nosotros hacemos, abusan de las plantas, abusan del agua, se abusan entre ellos. Y entonces el cuervo, que es el Chac, le habla al Chayi, que significa sopilote, el sopilote aura, y le muestra lo que han hecho los demás animales, y miran todo el desastre que hay, y le pide de favor que juntos limpien el desastre. Y entonces el sopilote, que se come la muerte, se empieza a comer toda la podredumbre, cadáveres, basura, hablando de desperdicios de lo que van dejando de las plantas. Y después con eso, al momento de defecar, van dejando las semillas, y con las semillas tanto el cuervo como el sopilote siembran, y de ahí nace el cuyuc. Cuyuc es la sandía o el melón que nacía por la orilla del río, y le dicen al resto de los animales, dicen, ahí les dejamos eso para que se lo coman y dejen de estar peleando. Y es así que aparece la vida en la región. Pero hacía falta ahora alguien que realmente cuidara, y entonces dicen que los dioses Zipa y Comat en el cielo deciden crear a la primer familia aquí. Y entonces
crean al papá, que es el guerrero custodio, a la mamá, que es a la protectora proveedora, al hijo, que es el futuro, y a una bestia que vendría siendo los elementos, la fuerza del lugar. Y la bestia duerme en el centro del valle, en una laguna de agua caliente, sulfurosa, apestosa, y siempre se la pasa ahí tirada y es como una gran cachora gigante. Papá, el guardián, todas las mañanas se levanta porque mamá, la guardiana, la protectora, se prepara sus buenos frijoles gigantes de la olla con agua gigante de la olla en una olla gigante, con fuego gigante, con leña gigante, y le prepara sus tacos gigantes en aluminio gigante y se lo hace bola, y papá se va a trabajar todas las mañanas. Y su trabajo es pararse todos los días al norte con su bastón o su lanza y mirar que los otros gigantes que habitan el mundo que se encuentran al norte no vengan. Y todos los días es la misma función. Hasta que un día la leyenda dice que papá gigante se echa unas caguamas gigantes en un domingo gigante, mirando fútbol gigante, y papá se desvela. Entonces a la mañana siguiente papá gigante agarra su lonche gigante, sale a su trabajo, se queda mirando hacia el horizonte y se queda dormido. Al quedarse dormido, los gigantes que habitan el norte notan que no se mueve y se acercan lentamente y miran que papá gigante no está despierto y sigilosamente lo pasan. Llegan hasta donde se encuentra la fogata gigante, con leña gigante, con la olla gigante, con el agua gigante, con los frijoles gigantes de la cuchara gigante que mueve la mamá gigante, con el niño gigante jugando, porque me falta decir, tenían una mascota que era un perrito gigante. Y cuando perrito gigante, que se llamaba Perrito Pinto, giraba alrededor de la fogata gigante, con la leña gigante, con el fuego gigante, con la olla gigante, con el agua gigante, con el frijol gigante, con la cuchara gigante, y daba ladridos gigantes. ¡Au, au, au, au! Mamá gigante mirándolo jugar, ¡paz! Es atacada por aquellas criaturas que la atrapan, la meten a un costal, la atrapan. Un niño gigante quiere defenderse, pero es un niño y es atacado. Y perrito gigante es pateado y es corrido del lugar. Los gigantes que vienen del norte se llevan, porque tengo que decirles, los Cucapá eran recolectores, pescadores y cazadores, o sea, vivían de la temporada. Entonces, los gigantes que habitaban el norte se llevaron toda la cosecha y los dejaron sin nada y se volvieron a retirar. Cuando papá gigante despierta, regresa a su casa y encuentra la fogata gigante apagada y un costal gigante con otro costal pequeño a un lado y el perrito Pinto aullando y llorando. Se acerca, abre el primer costal y sale su hijo y llora: papá, papá, ¿qué pasó? ¿Quién se llevó todo? ¿Por qué nos golpearon? Luego baja el saco gigante y lo abre y aparece la mamá proveedora, que solo los que han estado casados entienden lo que voy a decir. ¿Dónde andabas, hijo de la chingada? Y se vinieron y se llevaron todo, y yo aquí cuidando, y mira lo que le hicieron a tu hijo, y nos dejaron sin nada, tú por andar de cabrón, y bla, 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 bla. Digo, si saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Algo. Papá gigante pues quedó todo regañado y avergonzado. Dicen que vuelve a tomar su lanza, vuelve a salir de su hogar y con los pies arrastrando vuelve hasta su punto en el norte, se para y con su lanza, pero ahora sin estar altivo sino deprimido. De ahí los gigantes en el cielo, digo los dioses en el cielo, Sipa y Coma, lo miran y se dan cuenta que la única tarea que tenía que cumplir en esta existencia de este plano, que era cuidar, la había roto, y deciden castigarlo y lo transforman en piedra para que por toda la eternidad tenga que vigilar y hacer su trabajo desde su punto norte. Y un vigilante es un centinela, y es así como aparece el cerro del Centinela al norte. Mamá gigante se queda sola con un niño y se vuelve madre y padre a la vez, luchona 4x4.
Entonces mamá gigante, entonces ahora como proveedora, dicen que siendo gigante da unos pasos y llega hasta San Felipe, donde existía un gran pez llamado la totoaba, y se pone a pescar para darle de comer al niño gigante con su perro gigante, que el niño gigante con su perro gigante, que como era muy travieso, decide ir a escondidas de la mamá junto al río y le dice al perrito Pinto que él quiere ser como su papá, un gran guerrero, pero quiere ayudar a su mamá, así que decide cazar al monstruo que vive en el centro del valle y convertirlo en rebanadas de carne para que coman durante el año y con su piel hacerle un vestido a su mamá. Y el perrito Pinto mueve la cola y le ladra y se van junto al río, llegan hasta donde están unos sauces, unos álamos y unos mezquites y construyen un arco gigante, un arco sin N al principio. Y entonces hacen flechas gigantes y el niño le dice: Pinto, vamos a cazar al monstruo que está en el centro del valle. Y van y se meten a la laguna y lo encuentran, y como cuando los perros están dormidos soñando patas arriba, roncando, aventando fumarolas, porque era una especie de cachora, lagartija gigante que vomitaba lodo caliente, está completamente dormido. Y hay dos versiones, que esta es la que estuvo prohibida y censurada en el libro de texto, que es que dice que el niño gigante saca una flecha, se acerca hacia el monstruo, le dice a perrito Pinto que no haga ruido, y cuando está muy cerca, perrito Pinto desobedece, ¡au, au, au! Ladra, el niño se asusta, y en lugar de que la flecha le pegara en el corazón, la flecha le pega en los testículos. Así que le revienta los testículos, o sea, le revienta el escroto y se sale todo. Y pues la versión que dice, o la versión más apegada, es que de lo que sale los testículos se forma el río Colorado. Todo el líquido que sale del monstruo. La otra versión, la más adaptada para público GP13, es que le pega en la cola y el monstruo se levanta iracundo, molesto, se para frente al niño y el niño aterrorizado. Se le cae el arco, se le caen las flechas, sus piernitas tiemblan, se le cae el taparrabo, se le sube del terror, mientras el perrito ladra y lo jala y los dos salen disparados, mientras el monstruo los corretea y el niño empieza a gritar: mamá, 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 mamá. Y como la mamá era una mamá luchona 4x4 y tenía oídos gigantes, pues escuchó los gritos gigantes del niño gigante que venía dando pasos gigantes con el perrito gigante por el valle gigante, con el monstruo gigante detrás de él. Y dicen que la mamá gigante arroja la red con las totoabas y comienza a correr hacia su hijo. Y la mamá empieza a gritar: hijo, hijo, hijo. Y el niño empieza a gritar: mamá, mamá, mamá. Y la mamá grita: hijo, hijo, hijo. Y el niño grita: mamá, mamá, mamá. La mamá grita: hijo, hijo, hijo. Y la mamá grita: mamá, mamá, mamá. Bueno, algo así va. Y el punto está que en eso están cuando el monstruo alcanza al niño. El niño se resbala, cae, y cuando el monstruo está a punto de vomitarle lodo caliente para transformarlo en piedra, la parte heroica de esta historia es que perrito Pinto se regresa y, como toda buena mascota que ama a su amo, se lanza sobre el monstruo, trepa sobre su espalda y llega hasta el punto donde encajaron la flecha, independientemente si son los testículos o es la cola, y lo muerde. El monstruo de dolor grita, le da tiempo al niño de levantarse y seguir corriendo, pero el monstruo atrapa a perrito Pinto, lo azota contra el piso, lo noquea y lo vomita y lo transforma en piedra. Y decía don Onésimo que si uno va para el rumbo del Cucapá, allá la última curva antes de salir a la que queda de la Salada, hay un cerrito que dice Campo Mosqueda. Ese cerrito es el cuerpo de perrito Pinto transformado en piedra. Pero la historia no termina ahí. Resulta que el niño sigue corriendo y sigue gritando: mamá, 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 y la mamá sigue gritando: hijo, 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 y el niño sigue gritando: mamá, 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 y el niño sigue gritando, la señora dice: hijo, 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 y el niño grita: mamá, mamá, la mamá está: hijo, 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 y cuando están a punto de tocarse como telenovela, los dedos a punto de chocar,
el monstruo salta sobre del niño, lo tira al suelo y lo transforma en piedra y queda ahí atorado para siempre. Y los Cucapá dicen que su cuerpo, mirando al cielo, se puede ver desde aquí, desde la puerta, desde el Durango y desde el faro. Y es una montaña mirando al cielo y se ve el perfil del niño, la carita mirando hacia arriba. Y los Cucapá le llaman el Cerro del Niño Travieso o el Cerro del Niño Dormido. Cuando eso pasa, el monstruo se limpia las babas, está a punto de regresar a su lugar, pero no se ha dado cuenta que ha dejado a alguien sin terminar, a alguien que le han tocado a su querubín, a su preciosura, a su pedazo de cielo, a su razón de cambiar zapetas en el universo. Y dice la historia que mamá llega y ni pregunta y simplemente lo agarra, lo arrastra, lo golpea, lo tuerce, lo estrangula. Y el monstruo pide piedad y ella le dice: te llevaste lo que más quería, yo no tengo piedad de ti. Y se amarra la cola en el brazo y lo empieza a arrastrar por todo el valle hasta que llegan al centro de la laguna. Y ahí donde dormía el monstruo, como si fuera un tornillo, lo zambute en el lodo y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas hasta que su brazo se pierde en el lodo. Lo saca, junta lo que queda de lodo y pone piedras encima de él y salta encima hasta presionarlo. El monstruo no está muerto, simplemente quedó atrapado. Está boca abajo y cada que se molesta hasta la actualidad sigue en el mismo lugar y sus coletazos hacen que de vez en cuando la tierra vibre. Nosotros lo conocemos como el volcán Cerro Prieto, pero realmente es la bestia del valle que se encuentra allá. Para cerrar la historia y podernos ir, resulta que mamá queda sola. Ya no hay perrito gigante, ya no hay papá gigante que se duerma, ya no hay niño gigante que haga travesuras y el monstruo está atrapado. Entonces, como película del oeste, mamá empieza a llorar y comienza a caminar hacia donde se pone el sol y camina y camina y camina. Y de tanto llorar, mamá queda rendida, cae y se queda dormida. Zipa y Cómate en el cielo ven lo que está ocurriendo. Zipa no sé porque está ciego, pero así dice la historia. Y miran y deciden que no pueden devolver al gigante, ni al niño, ni al perrito a su forma actual, pero pueden unirlos a todos. Y mientras está dormida la transforman en piedra. Y entonces mamá gigante se transforma en la Sierra Cucapá. Y decía don Onésimo que nosotros, los que vivimos en esta región, o que eran ellos los Cucapá, están protegidos por un grupo de titanes, de gigantes, que protegen al Valle de Mexicali de tormentas, que de malos augurios, nos dejan los temblores, pero siempre tenemos agua y siempre tenemos bonanza. Y es así que termina el mito de la creación de los titanes y de los gigantes de aquí del Valle de Mexicali. Colorín colorado, esta historia pues ha terminado. Oh, bravo.